Dios verdadero, Dios. Le pedimos en el nombre de Jesús que te entrones en este lugar, que algo especial suceda para que podamos ver tu gloria, Señor, en esta noche, Dios. La grandeza sobre nosotros. Iglesia, por un momento levanta sus manos y dígale, Señor, aquí está mi vida en adoración a ti. Más que cánticos, más que un momento, Señor, queremos entregarte la vida en adoración a ti, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos enseñe a adorar al Padre, a ser verdaderamente hijos que se entregan en espíritu y en verdad, a permitir que tu presencia descienda y nosotros seamos vasijas dispuestas para ti, Señor. Aquí estamos, Dios. Ser celestial, estamos en las calles, en el interior de nuestra habitación, en la iglesia, Señor. Y saber que tú eres Señor sobre todo lo que vivimos, Dios. Sobre las cosas difíciles eres Señor. Sobre las cosas que agradan nuestro corazón eres Señor. Y nosotros, Señor, y te entregamos dándote gracias porque es un privilegio adorarte, Señor. Permítenos, Señor, no solo tener un tiempo de adoración, sino una vida de adoración para ti, Señor. Que con cada palabra, acto y reconocimiento te honremos, Dios. Y en lo que no te honramos, lo trabajemos tanto como para que un día hasta nuestras debilidades se den la honra, Dios. Cristo Jesús. Tarde, como tipo 4, Señor, entonces tú les vas a hacer primero un acto profético sin enseñarles a defenderse. Mire, y me dio unos puntos específicos sobre lo que nosotros debemos aprender sobre el reino de las tinieblas para defendernos. Hace poquito, yo les preguntaba, perdón que lo señalé, hace poquito les preguntaba cuántos sabían cómo se movían los principados, las potestades, ¿se acuerdan? Y quedaron ahí en el examen mal, ¿cierto que sí? Vamos a ver algunos asuntos sobre esto, pero más en qué dominan ellos, sobre qué campos están dominando y cómo nosotros necesitamos liberarnos de todas estas cosas que a veces nos atacan. Voy a leerles una historia de un joven soldado. Dice que un periódico de amplia circulación nacional publicó que a Ramiro lo encarcelaron por un equívoco. Pasó por alto un pequeño detalle. Y este pequeño detalle que pasó por alto lo llevó al encierro en un frío calabozo por más de una semana. El soldado no sabía delante de quién se encontraba. El hombre lo miró iracundo. ¿No sabes quién soy yo? Le dijo al soldado. El recién incorporado militar se encogió de hombros y trató de seguir su camino. El hombre que lo inquirió trató de detenerlo. Espérese que le estoy hablando, le dijo el hombre que lo estaba deteniendo. Espérese que le estoy hablando, le dijo con rabia. A su turno el soldado le respondió, por favor, déjeme ir, me está esperando el sargento Páez. Esa respuesta avivó la discusión porque aquel que le importunaba era un oficial de alto rango que recién llegaba de casa al batallón y pidió a los subalternos que lo arrestaran. Es un insolente, dijo. Por esa razón aparentemente muy sencilla, un equívoco llevó a Ramiro a enfrentar varios días al amparo de la oscuridad en una celda con olor a humedad. Sencillamente, su mayor error fue desconocer el escalafón y de la fuerza militar en quien estaba donde estaba el frente. A quien a quien se negó a atender era su máximo superior, pero él no lo sabía, no lo conocía. Tal vez a nosotros esto nos parezca curioso y diríamos nosotros, bueno, ¿y qué sentido tiene esto para nuestras vidas hoy?
Pero vamos a aprender precisamente este significado de nosotros tener claro quiénes son las potestades, los principados, cómo es que se mueve el mundo de las tinieblas de una manera muy sencilla, lo voy a hablar, porque este es un estudio muy largo y no puedo detenerme mucho, que lo hago amanecer aquí. Pero hay algo que sí tenemos que tener muy claro y a conciencia, es que el mundo espiritual está bien articulado. El mundo espiritual está bien concertado. Y nosotros debemos de recordar el versículo que leyó nuestro hermano John Montano. Lo tienen, ¿verdad? 2 de Corintios 11, 14 al 15. De Corintios 11, 14 al 15. Lo van a dejar aquí en México, por favor. Pero se van a dar cuenta que ahí se habla, bueno, ustedes lo leyeron ahora, de qué habla ese pasaje. ¿Cómo está su retentiva con la palabra, mis amados? Exactamente. Y mire cómo dice el 11. ¿Por qué? Porque no os amó Dios. ¿Qué? ¿Cómo es que es? Y si yo decía, pero ¿qué pasó aquí? 14. Y no os maraville, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, cuando nosotros vemos esto, amados, y leemos estos versículos, entendemos la importancia de conocer el mundo de las tinieblas en el que nos movemos, querramos o no. Porque ¿dónde está ese mundo de las tinieblas? Alrededor de nuestras vidas, ¿verdad? Lo primero que debe hacer un cristiano es limpiar el territorio en el que se desenvuelve. Vamos a aprender esto. Lo primero que debe hacer un cristiano es limpiar el territorio en el que se desenvuelve. Lo que necesariamente, mis amados, implica guerrear, hacer oración, tomar naciones, tomar regiones, tomar ciudades, tomar barrios, tomar el territorio donde nosotros tenemos nuestra casa, nuestros negocios, tomar todo eso, amados hermanos, bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, lo que salta a la vista y que nosotros podemos percibir en nuestros territorios, nos toca entrar a orar y desautorizar, a reprender. Si en mi territorio, en el lugar, en el barrio donde yo vivo, hay prostitución, en el barrio donde yo vivo hay drogadicción, en el barrio donde yo vivo hay indigencia exagerada, todas estas cosas, a nosotros como cristianos nos toca entrar a guerrear contra esto y a tomar el derecho legal que tenemos sobre el territorio que habitamos. Usted debe de acordarse algo que pasó con Israel y es muy importante que lo tengamos en cuenta. El pueblo de Israel, cuando Dios le dijo que debía entrar a la tierra de Canaán, primero le mandó que tomara todo lo que había ahí como posesión suya y echara fuera de ese lugar esos gigantes y todos esos que habitaban, los cananitas, bueno, espero haber dicho bien el gentilicio, cananeos, los echara de ese territorio. ¿Por qué? Porque Canaán era una tierra de idólatras. Aparte de eso, ustedes saben que eran gigantes en su mayoría, entonces imagínense. Ellos tenían ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, el Señor le ordenó a Israel que la sacara de ese lugar, porque era abominación que estuviera en el territorio de él. Entonces, muy importante para nosotros, amados hermanos, y si voy corriendo, perdónenme, porque no quiero dejarlos así. Acuérdense que el viernes vamos a entrar a una vigilia y ya les voy a explicar cómo va a ser esta vigilia, entonces no quiero que quedemos con sombritas. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar las estructuras del adversario y demos la batalla para que él huya de nuestras vidas.
Vamos a mirar, por ejemplo, los principados. Los principados están bajo el gobierno de un espíritu de alta jerarquía, que a su vez está bajo el mando de muchos demonios que ejecutan sus órdenes de ataque al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los primeros, amados hermanos? Los principados. Tengámoslo claro. Luego siguen las potestades. Bueno. Los principados están bajo el gobierno de un espíritu de alta jerarquía, que a su vez está bajo el mando de un demonio o de varios demonios que atacan la vida de los cristianos. Esos son los más numerosos porque ahí están los carroñeros, los ñeros, ahí están todos los que es. Bueno, luego siguen las potestades y estas potestades hacen presencia en las naciones, en regiones, desplegando ataduras, amados hermanos. Por eso las potestades son tan delicadas. Mire, vuelve, les voy a leer. Las potestades hacen presencia en naciones y regiones, desplegando ataduras que se evidencian en comportamientos destructivos. ¿Cierto que es muy importante que nosotros como iglesia conozcamos estas cosas? Muy importante. Tal como se evidencia en países como México, Colombia, Brasil, ¿cuáles son los comportamientos destructivos de nosotros dentro de estos países? La violencia. La violencia predomina, el asesinato, la drogadicción, prostitución, todo esto, ¿cierto? Que predomina en nuestros países, donde hay redes de narcotráficos, trata de blancas, mercado negro de diversos géneros, entre otros, ¿cierto que sí? Se habla de los gobernadores de las tinieblas, que son aquellos demonios que ejercen influencia, mucha atención en esto. Gobernadores de las tinieblas. Entonces nosotros empezamos a ver que un presidente, que un gobernador, que un alcalde tiene cierta forma que no entendemos por qué aún él mismo como que si se avergonzara a sí mismo. ¿No han notado? No nos detengamos a hablar, pero sé que caen en cuenta de eso. Y hoy quiero y mañana no quiero y avanzo por un lado y por el otro me caigo. Nosotros vimos un gobierno así en nuestra ciudad. Estamos viendo un gobierno parecido donde se ve mucha... ¿Qué se está viendo en nuestro país actualmente, amados? En ese momento se ha desplegado más la violencia, se ha desplegado más la drogadicción, se ha desplegado más todo lo malo, ¿verdad, amados? ¿Pero por qué? Porque hay un gobierno que está, voy a redundar, gobernando a quienes gobiernan. Entonces ellos no tienen lucidez de mente para darse cuenta qué está pasando. Entonces no tienen la fuerza espiritual para restarle fuerza a esto. ¿A quiénes han acudido a buscar ayuda a nuestro gobierno? Sin detenernos a hablar mucho. ¿A quiénes, amados? A chamanes, amados hermanos. O sea, eso es algo público, ¿sí? Eso es algo público, donde a veces hemos oído hasta maldiciones a las ciudades, al país, ¿verdad que sí? Hemos oído maldiciones. Entonces es lógico que haya un gobernador de las tinieblas gobernando a ciertos líderes que están gobernándonos a nosotros. No necesariamente, pero él ejerce una influencia en quienes ostentan posiciones de poder y líderes con impacto sobre las comunidades. Aunque andan en error, mire esto, y son personas dominadas por Satanás que demuestran elocuencia, pueden ser violentos, corruptos e inmorales, pero están revestidos de un manto de credibilidad. ¿Escucharon esto tan tremendo, amados hermanos? Están revestidos de un manto de credibilidad que ayuda a cumplir los propósitos de maldad que se han trazado. Tremendo. Esto es lo que tiene un dominio sobre el anticristo, para que lo sepan. Un esquema sencillo, vamos a verlo, para comprender el tejido del ejército de maldad. Vamos a ver, me hubiera gustado que lo hubiéramos proyectado, pero no caí en cuenta haberle dicho a mi dobles.
Primero, encontramos y hemos oído hablar de los ángeles caídos. Ángeles caídos, instrumentos al servicio de Satanás que se dejaron arrastrar cuando el adversario se rebeló contra Dios. Esos son los ángeles caídos. Luego encontramos los principados. Y son los que dominan en territorios, no se refiere solamente a personas, o sea, a territorios espirituales, porque también hacen posesión de lugares donde ni siquiera vive nadie, simplemente ellos se quieren quedar ahí porque ellos buscan los lugares secos. Puede que están en los lugares secos y ellos buscan lugares para vivir. Entonces, cuando no pueden salir de los lugares secos, toman derecho, por ejemplo, en una casa abandonada y se quedan ahí metidos. Entonces ustedes a veces dicen, ay, yo veo esa casa y me produce como algo, y yo siento como algo. Un día mi papá venía caminando por allá y vio uno que se metió por la ventana y dice así, nosotros nos reímos porque nos imaginamos la escena. Y mi papá, que es un poquito, bueno, y nosotros dijimos, ¿cómo haría mi papá cuando vio esto? Pero sí, nos acordamos aquí en una esquina de acá. Ustedes van a ver casas, amados hermanos, que tienen marcas porque fueron ofrecidas a los demonios. Marcas, la masonería, marca sus casas donde se practica la masonería. Los masones no tienen miedo de esconderse, ellos marcan sus casas. Potestades y gobernadores del mundo de maldad son los que tenían dominio sobre jurisdicciones. Por ejemplo, sobre una jurisdicción, perdón, se refiere al grado o nivel angélico, autoridad, derecho. Son los que tienen un grado, vamos a decirlo, de dominio tan grande, amados hermanos, que no solamente dominan a una persona, sino que en un recinto pueden dominar a todas las personas que están en ese recinto si no están enfocados en el Señor. Qué tremendo esto, ¿cierto? El que sean ángeles caídos no implica que tienen mayor autoridad ni dominio. Esto no implica, amados hermanos, que ellos tienen mayor autoridad ni dominio sobre nosotros. Si usted y yo andamos en Cristo, ellos pierden autoridad y dominio sobre nuestras vidas. Ahora, las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar, ustedes me entendieron, ¿cierto, amados? Y a obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a aquellos que buscan de Dios. Estrategias de Satanás para destruirnos a nosotros. Vamos a ver esto. No, las huestes no. Eso es lo que nosotros siempre hemos creído, no. Las huestes, aquí no es tanto la jerarquía, amados. Miren que los primeros son los principados. Y eso no, porque yo sí, de ahí se deriva todo, de los ángeles caídos. Exactamente. Principado y el estudio viene debajo las huestes de maldad. Los principados y las huestes de maldad. Para mí y mi concepto y lo que yo he leído en la palabra es primero las huestes de maldad. Pero igual, sigamos lo que estamos, y si alguna cosa queda por ahí, yo se las corrijo, ¿sí? Algo que nosotros debemos de tener en cuenta, mis amados. Cuando nosotros describimos estas estrategias de Satanás utilizadas por él y cómo su ejército se mueve para destruir, debemos de tomar o tener muy en cuenta que nosotros tenemos la protección y el resguardo del Espíritu Santo. Que un cristiano que está metido con el Señor no tiene por qué tener demonios dentro. Los espíritus pueden atacar alrededor de nosotros. Los espíritus pueden tomar, vamos a decir así, atarnos. Podemos tener ataduras que todavía estamos trabajando con esas ataduras. Pero cuando una persona tiene posesión demoníaca, es porque ha dado un derecho legal a Satanás para que el demonio entre a su vida.
y porque todavía no ha dado derecho legal a Dios directo con su vida para que Dios se glorifique en su corazón. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, amados hermanos, porque si usted, por ejemplo, o yo, llevo muchos años en el evangelio, pero me da un día cualquiera por salir corriendo y ¿qué es lo que de pronto yo haría? Yo no sé qué haría yo fuera del mundo. Pero bueno, yo hago alguna travesura fuera en el mundo, ¿cierto? Inmediatamente yo, nunca me ha llamado la atención, pero algo. Entonces yo hago algo, un pecado grave que yo le abro una puerta muy grande al enemigo. A mí me va a entrar un espíritu. Primero, porque, amados hermanos, porque le he dado mucha guerra a Satanás, lo he expulsado mucho de muchas vidas, o sea, yo no, el Señor, y los demonios se han visto agredidos a través de mi vida, entonces él no va a desperdiciar un poquitico que yo le dé una cuerdita, ¿sí me hago entender? Eso mismo pasa con todos ustedes, no solamente conmigo. A la medida que ustedes se meten, si no mantienen sus puerticas cerradas, sus grieticas cerradas, entonces él va a querer entrar a dañar, va a querer entrar a destruir y lógicamente si estamos mal lo va a lograr. Hay pecados que permiten que los demonios entren a nuestra vida, como hay pecados que no. De eso vamos a hablar después, amados. Entonces vamos a ver las estrategias y las huestes para destruir al cristiano. Mire que si es más, son más grandes las huestes, ¿se dan cuenta? Primero, las huestes espirituales de maldad ejercen dominio sobre comunidades. Mire esto tan delicado. Ejercen dominio sobre comunidades, sobre iglesias, sobre organizaciones de gobiernos, sobre entidades no gubernamentales que impactan la comunidad, promueven enseñanzas revestidas de filosofías y cultos diabólicos. Eso hacen las huestes. Ustedes saben que Satanás es un hábil imitador de Dios, ¿cierto que sí? Y Satanás tiene su propio, vamos a decir, su propio dominio espiritual. Porque nosotros vemos a Jesús, vemos al Padre y vemos al Espíritu Santo. Estoy hablando en sentido figurado. Pero hemos sentido la presencia de nuestro Padre Celestial y sabemos que Él es real. Hemos sentido la presencia de Jesús en nuestras vidas, aún a través de la adoración y cómo podemos elevar la adoración al Padre a través de Él. Y sí que hemos sentido al Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el Espíritu del Padre. Don Satanás tiene sus propios métodos también para actuar y sus propios agentes. Él tiene, por ejemplo, Satanás, debajo de él está la bestia y después de él está el falso profeta. Así está Satanás. Y a todos ellos los pone a trabajar. Y todos ellos en este momento tienen dominio en el mundo. Y hay algo que hay que tomar en cuenta y es que el Señor en su palabra enseña y dice que algunos espíritus están atados hasta que Él decida sacarlos. Están en las profundidades de los abismos. Que aún el mismo Satanás todavía no está suelto. ¿Sabían ustedes esto? ¿Cómo será entonces cuando lo suelten? Aún el mismo Satanás no está suelto. Entonces, ¿qué hacen estos principados, estas potestades, sobre todo las huestes espirituales de maldad? Traen engaños con doctrinas de error a la iglesia, porque Satanás sí que le gusta meter doctrinas de error. Traen, por ejemplo, cultos y ceremonias donde a veces nosotros caemos inocentemente en estas cosas, amados hermanos. Mire, se ha vuelto normal que nosotros hablemos y veamos, por ejemplo, documentales de cómo mataron, cómo estrangularon, le sacaron un ojo, mataron un pie. Ustedes no han visto que esto se ha vuelto normal. Y primero nosotros íbamos a ver esto y qué sentíamos, ¿cierto? Se ha vuelto normal el que nosotros sepamos cómo fue fulanito que se acostó con Peronita y hizo no sé qué Peronancita y no sé qué más y no sé qué más, y lo vemos entre comillas normal. Pero resulta que la palabra del Señor enseña que en los últimos tiempos a lo bueno llamaremos malo y a lo malo llamaremos bueno. Y la palabra del Señor enseña que en los últimos tiempos
nosotros cambiaremos las costumbres buenas por costumbres malas. Es más, dice y está escrito claramente que los hombres llegarán a tener tal concupiscencia de su pecado que cambiarán la costumbre natural del uso de la mujer por llegarse al varón. Lo dice así la palabra, ¿verdad? Y nos dice a nosotros, y aún de hablar de esas cosas me es abominación. Y nosotros no solamente las hablamos, eso las vemos, las comentamos, ponemos, ¿cierto, amados hermanos? Eso lo hacen las huestes espirituales de maldad. Así operan ellas. Hacen que nosotros usemos la filosofía del mundo. Así que es importante que mantengamos una comunión íntima con el Padre Celestial para que Él nos revele a nosotros cuáles son aquellas cosas que debemos de dejar. Usted y yo, amados hermanos, debemos estar alerta frente al engaño de Satanás. Porque los cristianos sabemos que el enemigo está buscando como león rugiente. ¿A qué? ¿O a quiénes? A quien devorar, dice la palabra. Y Jesús muestra el amplio poder que él tiene sobre las potestades, los principados y todas esas huestes de maldad. Él tiene un amplio poder sobre él, sobre todo esto. Pero no podemos olvidar que esto tiene un dominio sobre el mundo que todavía el Señor no se lo ha cortado. Satanás, amados hermanos, tiene y da poder sobrenatural. Usted en los últimos tiempos va a ver que mucha gente hará milagros en nombre de Satanás. Y las mismas cosas que nosotros hacemos en una iglesia, las harán ellos en sus cultos. Y por eso ellos hacen sacrificios humanos, y por eso ellos hacen sacrificios de animales, y por eso ellos toman sangre, porque hay un significado especial que es lo que, y por eso, redundo, estoy tratando de correr en esto, porque es a lo que nos va a llevar a la vigilia. Esto nos va a llevar a la vigilia. Porque Satanás conoce que hay símbolos en la palabra dados a nosotros y elementos en la palabra dados a nosotros que son elementos proféticos con que nosotros podemos derribar las acechanzas del diablo, pero que a veces no la usamos, porque a veces la gente vuelve mística las cosas de Dios. Y en la vigilia vamos a usar estos elementos como el aceite, elementos como el vino, y cuando yo les esté dando vino, no piensen que se van a emborrachar. Vamos a usar estos elementos. Van a entender por qué se usa la sal, qué es lo que pasa con la sal. No es que yo voy a hacer nada de eso, hermano, les voy a enseñar. Y se van a dar cuenta cómo nosotros a través de elementos proféticos desatamos nuestra vida del mundo espiritual, desatamos nuestras finanzas. Amados hermanos, créanme que hoy a las 4 de la tarde a mí se me volaron los sesos de lo que el Señor me dijo y cómo me explicó las cosas. Ay, perdón, Daniela, gracias. Pues me vive regañando porque digo, ay, me dio un preinfarto, ay. Entonces me vive regañando. Mire que el Señor le advierte que en los últimos tiempos muchos le dirán a él, Señor, Señor. ¿Y él qué les va a decir? Alejaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces no nos sorprendamos, amados hermanos, de las horas de las pruebas, de las dificultades, de cómo el enemigo viene a veces en nuestra contra. Cómo a veces nosotros, créame, es a veces tan poco entendible para nuestra mente humana el mundo espiritual que nosotros necesitamos decirle al Señor, abre mis ojos, mis oídos espirituales, yo quiero ver, yo quiero aún oler el mundo espiritual. Ustedes no han visto que hay personas que entran a un lugar y dicen, ay, aquí me huele como a cementerio. ¿No les ha pasado? Ay, a mí me huele como a mortecina y la casa bien limpia, ¿verdad que sí? Y ustedes son
A veces yo no sé ni cómo que no prestan atención a esas cosas, amados hermanos. Si, ay, me huelió, y se van con el olor encima. ¿Qué es lo ideal? Que usted en ese momento se pare en la brecha, reprenda y desautorice. Porque si usted llega a un lugar y le huele a flores de cementerio, ¿qué hay ahí, amados hermanos? El espíritu de muerte. Si usted le huele un tabaco, ¿qué le están haciendo? Mi hermano, no queremos, yo no quiero meterles a ustedes ideas y cosas como que ahora se vuelvan, uy, no, es que la pastora tiene como un cortecito raro. Yo no tengo ningún cortecito raro, yo soy muy bibliocéntrica. Pero nosotros no podemos alejar la realidad que vivimos. O sea, el mundo, Satanás sí tiene las estrategias para destruirnos y sabe cómo destruirnos y sabe si nosotros estamos alertas o no, y nosotros estamos dormidos frente a un mundo que a veces está destruyendo nuestra vida, está destruyendo nuestra familia, está destruyendo nuestra economía, está destruyendo nuestros negocios, nuestros empleos, lo está destruyendo, porque simplemente nosotros dormimos ante esto que el Señor nos está diciendo claramente, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. ¿En dónde, amado? Las regiones celestes. Y estamos quietos y quietos. Nos tenemos que despertar en el nombre de Jesús. Amén, amados. Nosotros debemos de mantenernos alertas frente a las estrategias del adversario. Y es recomendable que todo cristiano sepa todas estas cosas y cómo defenderse. La historia primera que les leí, esa historia primera que les leí, el significado lo entendieron ahora después de que expliqué este tema un poquito. Y les cuento que me fui así por encima, saltando como el sapito por un poco de cosas. Pero quien no conoce a su enemigo, ¿qué es? Su aliado. Quien no conoce a su enemigo se vuelve su aliado. Aparte de eso, el enemigo que sabe que nosotros no lo conocemos fácilmente nos destruye. Y fácilmente nos hace caer en las emboscadas de ellos. ¿Puede un soldado, hermanos, cuántos infiltrados hay? El gobierno. ¿Cuántos infiltrados hay en los diferentes grupos? Llámese del que se llame. Pero ¿cuántos infiltrados hay, tanto del lado como del otro lado? ¿Hacen o no hacen daño? Son los que más daño hacen. Porque cuando yo desconozco a mi enemigo, él tiene un derecho muy grande sobre mi vida y es mucho lo que puede hacer. Por eso este jefe del ejército se enoja cuando el soldado viene y le dice, no, es que voy para donde el sargento, y él siendo el comandante. Y diciéndole, no, es que, ¿cómo te voy a atender a ti si yo voy es donde el sargento? Lo menospreció, ¿cierto? Pero ¿qué culpa tenía el pobre soldado? Nadie se lo había presentado. Pero ahí es cuando nosotros debemos de estar alerta. Alerta a los llamados. Alerta a los sentires. Yo quiero que la iglesia quede como con esa sensación y esa necesidad de saber que nosotros no podemos dejar de lado las cosas que son importantes, pero que se ven sencillas. Ah, yo me voy a ir solo a caminar por Niquitao. Camine. Camine solo por allá. Tal vez no lo atraquen, tal vez no le den un porrazo, pero ¿cuánta cosa se le va a tratar de pegar a usted? No puede. Que probablemente
que probablemente nosotros no, el soldado no alcanzó a entender quién tenía el frente porque no se lo habían presentado, pero hay insignias o hay marcas o hay cosas que delatan quién tenemos enfrente. Cuando nosotros pedimos discernimiento al Señor, Él abre nuestros ojos espirituales y nuestros sentidos espirituales que nos hace entender esa otra parte del mundo que es tan complejo y que es mucho más real que el mundo material y empezamos a diferenciar los grados dependiendo del comportamiento también de los gobernadores o de los espíritus, porque hay cosas que no tenemos autoridad para reprender o para echar fuera. Y hubo un caso puntual en que el Señor nos dijo en una casa, salgan ustedes, y en otro lugar nos dijo, hasta que no escrituren esa casa a nombre de la otra persona, no se puede liberar. Y no hubo manera de liberarlo porque ellos tenían un derecho legal completo sobre ese espacio. Y no era un principado, era una potestad. Y uno como desaloja una potestad, no tenemos ese grado. Entonces hay cosas que Dios también permite que nosotros entendamos, no solo para poder tener dominio. Acuérdense de la palabra de los que estuvieron en la prédica hace rato conmigo, sojuzgar y gobernar, enseñorearse y sojuzgar. Él nos da solo dominio de lo que conocemos, pero a veces lo que conocemos no tenemos el dominio de eso, sino que Él espera a que nosotros seamos cuidadosos de no ir a reprender o hacer cosas que no están dentro de nuestro dominio, porque entonces terminamos atados en el calabozo con una carga espiritual mucho, mucho más pesada y en problemas. Hay que ser muy delicada en esta área porque esos rangos no solamente es para echarlos fuera, sino el nivel de posesión que puedes llegar a tomar sobre una persona. Que tengamos en cuenta esto y solamente les agrego para terminar. Si usted va a entrar a una casa alquilada que no sea suya, pida al Señor por ese territorio antes de entrar. Siempre. Usted dirá, pero es que ya nos están metiendo mucha cosa. Usted va a poner un negocio en un lugar, pida al Señor por ese territorio. Y por eso es tan bueno cuando uno pide la confirmación del Señor ya siendo cristiano. Me voy a ese lugar, me meto a este lugar, estoy en tal. Es muy importante. Lo que decía Daniela de los rangos. De pronto no lo vayan a malinterpretar pensando que es que nosotros no tenemos autoridad para echar fuera una potestad. No, el Señor nos da la autoridad para echarlo, porque Satanás es una potestad, ¿cierto? Y él mismo viene y lo echa. Pero resulta que hay demonios que son territoriales, donde ni a usted, ni siquiera si usted se mete 60 días de ayuno y ora y ora y ora, él no suelta si el dueño de la casa no es el que lo echa. ¿Entendieron eso tan delicado? Él no se va de nosotros teníamos la iglesia. ¿Te acuerdas, Jesse? La teníamos allá abajo por María Auxiliadora, en la casita de abajo de María Auxiliadora. Ahí el colegio se llama María Auxiliadora y al lado quedaba la iglesia. Y esa iglesia, esa casa tenía un garaje, un sótano abajo. Y ese sótano era lleno de cantidades de cosas y cosas y cosas ahí debajo. Y a nosotros nos parecía muy particular porque a veces, una vez entramos, John Jairo y yo a ese lugar, y encontramos unos huevos, como si fueran huevos estilo dinosaurio, hermanos, con animalitos disecados, pero animalitos que una lagartija no va a tener un huevo grandotote, ¿verdad que no? Eso no. Entonces, habían cosas raras en ese lugar. Y nosotros orábamos por ese lugar porque ahí pasaba de todo. Ahí me trató. No, eso fue una cosa loca ese lugar. Allá teníamos dos brujitas propias dentro de la iglesia que a mí me trataron de secar de aquí para abajo. Bueno, una cantidad de cosas vivimos en ese lugar.
Me trataron de matar en ese lugar, allá fue una bruja y me trató de matar. Porque a veces nosotros creemos, y esto es muy importante, perdónenme que haga un punto y aparte aquí, nosotros creemos que muchas veces, por el hecho de tener autoridad, entre comillas, de Cristo, el enemigo no nos va a venir a atacar. Y el enemigo sí nos viene a atacar. Yo no sé quién de aquí de los antiguos estaba en ese momento ahí, pero vino una señora y preguntó por la pastora. Yo creo que ya les he contado esto, no sé. Vino una señora y preguntó por la pastora. En ese tiempo yo era la copastora de la iglesia, era la copastora de mi papá. El pastor en ese tiempo era mi papá con mi mamá y yo era la copastora de él. Y él llega y la señora llega preguntando por la pastora. Yo estoy a punto de subir al púlpito a predicar. Cuando ella pregunta por la pastora, Antonio va y busca a mi mamá. Con mi mamá la gente se equivocaba porque mi mamá tenía un alto discernimiento, mejor dicho. Y ella viene y dice, ¿quién está buscando a la pastora? Y ella mismo la cogió y se viene. Y ustedes saben, los que conocieron a mi mamá, el temperamento de ella. Y se viene así como ella picada de mosca y le dice, ¿usted para qué quiere la pastora? La pastora soy yo, pero ella ya sabía. Y le dice ella, la pastora no es usted, estoy buscando a la pastora. Mire cómo el enemigo conoce, ¿cierto que él conoce? Él sabía que dentro de un tiempito ya a mí me entregaban la iglesia como tal. Entonces viene la señora y le dice, llámeme a la pastora. Y mi mamá, gracias a Dios, confió que Dios me iba a guardar. Me llama. Cuando yo voy donde la señora saca un arma a dispararme. Y me dice, y yo le digo, yo dije, si hay poder en el nombre de Jesús, ¿y quién te mandó? Y me dice ella que se habían unido unos brujos de no sé dónde, de no sé dónde y de no sé dónde más. No los menciono porque no les quiero dar autoridad. Porque en el proceso que yo iba a estar dirigiendo les iba a hacer mucho daño y que se habían unido para matar. Mire cómo el enemigo conoce. Entonces me trató de disparar. Antonio y todos empezaron a orar y esa señora cayó revolcándose en una manifestación tremenda y la señora salió de ese lugar, se fue corriendo, cogió su arma, la metió en el bolso y se fue. Eso lo conoce mucha gente que lo vivió conmigo. Antonio Agudelo es testigo de eso y lo vivió con nosotros ahí, el joven que ustedes conocen acá, Antonio Agudelo. Pero lo que más impresiona de ella es que ella entró como la mejor evangélica, amados hermanos. Y la señora era una bruja y entró con su falda larga, en una apariencia de piedad tan tremenda que realmente, amados, nosotros aquí somos unos impíos al lado de ella. En la forma física en que la señora estaba. Entonces, ¿cómo el enemigo nos trata de engañar? ¿Cierto? Si en ese momento yo tengo alguna puertica, me mata el enemigo, me mata, y queda todo el proceso de Dios, entre comillas, pues él lo seguirá con otra persona porque él no estorba sus planes para seguir. Pero hermanos, cuidémonos siempre de creernos tan infalibles y tan convencidos. Nosotros tenemos autoridad para reprender al enemigo, pero la mejor autoridad que usted puede tener para que el enemigo huya de su vida es la santidad. Manténgase en la mano del Señor, viviendo por Él y para Él. Amén. Póngase sobre sus pies, amado, y vamos a orar. Para la vigilia no tienen que traer nada. No tienen que traer nada. Si alguno quiere traer pan, ¿qué tiempo tenemos? Porque no quiero abusar. ¿Qué? Ya. Ay, qué pesar. Yo quería orar más, pero bueno. Vamos entonces a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias y te bendecimos. Dios, en esta hora nosotros agradecemos el conocimiento que nos estás dando a cada uno de nosotros. Agradecemos, Padre Celestial, que nos estés abriendo nuestros ojos. Agradecemos, Señor, que nos estés enseñando para que podamos de esta manera, oh Dios soberano, desautorizar la obra del maligno y entender cómo él se mueve y cómo quiere dañar.
Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, yo te suplico que guardes y protejas a cada uno de tus hijos, que pongas en cada uno de ellos, Padre Celestial, más de tu espíritu, que pongas sobre cada uno de ellos más de tu autoridad, que pongas sobre cada una de sus vidas, Padre Celestial, más deseo de estar contigo, de buscarte, de serte fiel, Padre de la gloria. Que cada corazón, cada vida, Padre de la gloria que está aquí, los que están a través de la red, sepan, oh Dios soberano, que tú quieres abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver y entender, Padre Celestial, lo que el enemigo está haciendo y de esta manera glorificarte. He aquí, dice el Señor, Rica y Samahandamai. Estoy a la puerta, de cada una de sus vidas, y me quiero glorificar grandemente en ustedes. Y ya han tenido este conocimiento hoy. Y el viernes, voy a ministrar sus vidas bajo conocimiento y actividad profética en este lugar, dice el Señor. Porque yo soy el que me voy a pasear en sus vidas y ministraré sus corazones y mentes para que tengan un conocimiento pleno de lo que yo quiero hacer con ustedes y comprendan Riakai Samahandamai cómo el enemigo viene a dañar. Yo libero hoy Riakai Samahandamai sus almas delante de mí, Rimiki Samakendamai. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Perdóname, Señor, por haberme extendido tanto en la palabra y no haberte dado el espacio también para que pudieras ministrar a tu pueblo, Señor. Bendícelos, llévalos en paz y seguridad a cada uno de sus hogares. Permite, Padre, que ellos puedan sentir tu presencia y que ninguna retaliación del enemigo se levante contra ellos y contra mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados.